Buenas noches, teleaudiencia. Bienvenidos a Toque Final, como todos los domingos. El compromiso a partir de las 11 de la noche por Antena 7, apostando siempre pues, a un programa que apueste a la calidad. Julio Ernesto Martínez, un servidor, acompañado del distinguido colega Carlos Tomás del Pozo, el cual recae en nosotros el compromiso, la responsabilidad de llevar un contenido de mucha calidad, como suele hacerlo este espacio bajo la conducción de su líder, Julio Martínez Pozo. Carlos. Feliz noche, Julio Ernesto, como siempre, agradecido y feliz de estar una vez más en contacto contigo y con la teleaudiencia que sigue en Toque Final. Contenido interesante para cerrar la semana y abrir la próxima informados, como acostumbra don Julio Martínez Pozo, quien se encuentra junto al equipo del Sol de la Mañana, precisamente en la importante inauguración de Fitur 2022. Bueno, Carlos Tomás, sería importante compartir lo que es nuestro contenido de esta noche, para gusto de nuestra teleaudiencia. Como siempre, tendremos las 10 principales. Tenemos también las 3 preguntas, que hoy está dedicada al tema más polémico de la semana, que es el fideicomiso de Punta Catalina, y desde luego también el bloque de comentarios. Mientras tanto, hiciste referencia al FITUR, uno de los principales eventos mundiales del turismo, en donde más de 100 países y unas 7.000 empresas unificaron criterios para decirle al mundo que el turismo ha de ser la palanca del desarrollo. Y algo importante para nosotros es que la República Dominicana era su socio principal. Pues fue un evento que ha cerrado con enormes expectativas, anuncios importantes en materia de inversión y presencia de turismo en la República Dominicana, que ya había sido premiada por organismos internacionales por esa rápida recuperación durante este periodo de la pandemia, que fue pues, una de las industrias más afectada, y pues sin duda allí pues estuvimos para decirle al mundo: ahí tenemos una República Dominicana con pues interesantes instalaciones en materia turística y pues muchas garantías para pues ser atractivo de tour operadores y grandes inversores para seguir dando continuidad a la locomotora del desarrollo, que es el turismo. La República Dominicana tenía que estar presente una vez más en esta importante cónclave que se celebra cada año. ¿Y de qué manera lo ha hecho la República Dominicana? Por la puerta grande. Me ha encantado que ha utilizado de nuevo ese eslogan que nos identifica como República Dominicana lo tiene todo. Y de verdad que el impulso que puede aportar el turismo a la economía de nuestro país es muy importante. De hecho, a pesar de sufrir los embates de la pandemia, el gobierno del presidente Luis Abinader y el Ministerio de Turismo en sí han hecho un gran esfuerzo por mantener la dinámica de que nos visiten. En esos mercados, pues la competencia es muy fuerte y los países como el nuestro tenían que tener una presencia de alto nivel, como se ha tenido una representación de muy alto nivel, y sobre todo ofrecer los atractivos turísticos característicos. En esta ocasión, se han anunciado importantes acuerdos que se han hecho, entre ellos que buscan potenciar y el desarrollar ese importante polo turístico que es Puerto Plata, así también como atraer turistas de otras regiones, como es el caso de Polonia. O sea que ha sido una labor mancomunada del sector privado, el gobierno de la mano, en busca de que esa locomotora que significa el turismo continúe aportando grandes beneficios al desarrollo de nuestro país. Mira, hay que destacar que esta ha sido una industria que ha venido a través de los años desarrollándose de una forma espectacular, gracias a la unificación de criterios. En esto pues ha habido continuidad de Estado, ha habido unificación de los diferentes poderes, incluyendo el sector empresarial. Pues han venido gobiernos tratando de desarrollar, por ejemplo, principales avenidas y carreteras, han venido las inversiones y estamos ante un mundo sumamente competitivo. De hecho, cosas que nosotros solemos ofrecer, ese famoso paquete de sol, arena y playa, también existen en otros países de la región, lo que nos obliga a ir pues, buscando otras alternativas sumados a esa, como un turismo ya
de mayor calidad, que demanda mucho más, incluso mucho más competitivo, y de diferentes ofertas. Ya existe referencia al tema de los cruceros y todas esas cosas, lo que de verdad que nos alegra mucho las cosas que pudimos escuchar y esos anuncios importantes, esos acuerdos que han cerrado nuestras autoridades para que la República Dominicana pues, pueda recuperarse en materia de turismo. Muy bien. Hay otro tema también que queremos aportar, Julio, sobre la Sí. mesa de esta conversación, y es el referente a que las autoridades deben seguir apurando el paso con el tema de la vacunación. Esta es una pandemia que hasta ahora no ha presentado la fecha de vencimiento y constantemente se renueva con sus nuevas variantes. Entonces, entendemos que si hay algo que ha dado resultado ha sido ese proceso de vacunación y el impacto, por ejemplo, que estamos viendo en los fallecimientos, se debe quizás ese bajo impacto a que, entre otras cosas, la vacunación en sí ha hecho su trabajo, ha hecho su aporte y hay que continuar profundizando que se sigan vacunando. Por ejemplo, ahora ya vemos que los niños mayores de 5 años van a entrar en ese rango. Se está pidiendo también que se incorporen los servidores públicos y por esa vía también establecer una campaña de motivación que fomente que la gente acuda a vacunarse porque, reiteramos, lo que hemos visto hasta ahora es que las tasas de mortalidad han descendido de manera importante y se le atribuye precisamente al éxito de la vacunación. Bueno, he visto una insistencia del gobierno sobre la tercera vacuna, pero cuando nos vamos a las cifras, hay una gran parte de la sociedad dominicana que ni siquiera se ha puesto la segunda. De hecho, han estado anunciando una serie de medidas para final de este mes de algunas restricciones, ya condicionando a la gente para una tercera dosis. Con eso también hay que tener mucho cuidado. Ya las mismas autoridades han hecho otro tipo de anuncios en la cual en la práctica no han estado en la condición y la logística de materializarlas, de garantizarlas. Entonces eso se ha vuelto un relajo. Lo que hay que seguir insistiendo en la importancia de la vacunación para pues seguir evitando estas cosas y de hecho a pesar de que la tasa de positividad pues ha estado incrementando, ha estado bordando el 40%, por lo menos ha sido algo controlado y lo propio también ha pasado con otros países, es decir, ya la peligrosidad del virus gracias a esa vacunación pues ha variado totalmente. Hay otro tema conexo con ese, Julio, que llama la atención y hay que insistir con las autoridades. Es el tema Sí. del costo de las pruebas de antígeno y las pruebas PCR. Pienso que, como decía al principio, la pandemia no tiene fecha de vencimiento. Es tiempo ya de que el gobierno se aboque a abrir el mercado para todo aquel que quiera traer pruebas bajo las regulaciones que establecen los protocolos de salud, la pueda traer como forma de que se abaraten los costos. Inclusive, vi una propuesta que se le planteó al gobierno de incluir a las farmacias en los lugares donde se puedan tomar estas pruebas. Yo iría un poco más lejos. También pudieran incluirse allí las empresas privadas que generalmente tienen un dispensario médico, que pudieran también a través de esto congestionar el sistema de salud privado y el público. Pero en el privado está la particularidad de que si usted no dispone de casi 6,000 pesos, entonces usted no puede ir a uno de los grandes laboratorios que están ofreciendo las pruebas, tiene entonces que irse al sistema sanitario público que tiene una alta demanda y que las condiciones para recibir a la gente no son allí las mejores. Ojalá que eso también sea tomado en cuenta de que, bueno, no se pueden ofrecer las pruebas sin costo a la población porque eso implica una gran inversión, pero debe abrirse el mercado para que se pueda con los protocolos de ley establecidos intervengan otros actores y que pueda bajar el precio del costo de estas pruebas. Bueno, eso debió hacerse desde un principio, tomando en cuenta ejemplos de otros países. Cuando tú le das apertura a los mercados, eso crea una mayor dinamización en cuanto a oferta y demanda. Cuando centralizas, pues entonces, y sobre todo con un mercado tan complicado como el tema de la salud, da como resultado esto que ha estado ocurriendo, unas pruebas que son baratísimas en los mercados internacionales, de 100 pesos te la están vendiendo en 2,000 pesos y en 4,000 pesos. Entonces, de hecho, he visto discusiones que giran en torno a que
las ARS asuman el costo de estas pruebas, por lo que se está volviendo insostenible para una familia promedio, Claro. Que a cada momento, por cualquier eventualidad, tienes que estar haciéndose estas pruebas constantes. Y la otra propuesta está en que el gobierno asuma el costo de estas pruebas. Yo pienso que ahí es que está el asunto, es decir, ya hay que ir buscando, aparte del tema de la vacunación a que hicimos referencia y que las cosas han estado cambiando, lo que hay que seguir garantizando el bolsillo de la gente, porque estamos en el inicio de un año bastante complicado, en que de manera unánime la mayoría de los economistas han pronosticado que uno de los mayores riesgos se llama inflación. Es decir, eso significa que los costos operativos diarios de una familia se siguen aumentando y los ingresos siguen siendo los mismos. Sí, el que no tiene la capacidad, como es la mayoría del pueblo dominicano, de transferir esos incrementos, sino que tiene que absorberlo porque depende de un salario fijo, está expuesto todos los días ahora a los incrementos de los precios de todos los artículos. Ya no es de uno solo. Entonces, por un lado está la presión del incremento de los combustibles, está la presión del incremento de los precios de la comida, está la presión del aumento de la tarifa eléctrica y los ingresos que sigue recibiendo la gente siguen siendo los mismos. Entonces usted dirá, bueno, y a esto usted le agrega también que la canasta de salud con el tema del COVID es sumamente alta. Y le puede ir agregando ya también la tasa de cambio que está que ya empezando comienza también dólar. a moverse y eso está variando la dinámica de las cotizaciones. Antes tú podías recibir una cotización, por ejemplo, con garantía de 30 días, 15 días, ahora no hay garantía de eso. Ya inclusive hasta los proyectos inmobiliarios te están advirtiendo de que los acuerdos que se firman en principio, pues ya no hay condiciones de mantenerlo fijo porque los precios de los materiales también están subiendo. Y esto de la inflación debe ser siempre un tema de preocupación de las autoridades. Me inquieta que cuando he visto a algunos funcionarios de este gobierno hablar del tema de la inflación, solo lo tocan como medida enunciativa o informativa, pero no se expresa ninguna medida que pueda ir en beneficio de la gran mayoría de las personas. Y la respuesta que se le busca muchas veces, por ejemplo, al incremento de los precios de la comida, es que, bueno, ahí está el INESPRE, ahí están las guaguitas anunciadoras. Pero ¿qué resulta? Que la guaguita anunciadora lo único que venden es víveres. Y de eso no solamente se compone la canasta familiar de la República Dominicana. Y sobre todo dentro de esa argumentación es alegar de que es una inflación global y no exclusivamente local. Pero más que eso, los gobiernos lo que tienen que hacer es contrarrestar esa política social y facilitar esos precios de la canasta básica, que de no lograrse, pues las cosas se siguen complicando. Y no solamente estamos hablando de alto costo en los precios, sino también escasez de muchos artículos. Ahí usted tome en cuenta el tema de la escasez de furgones, incluso el alto costo de los fletes, que antes mucha gente llamaba y pedía cualquier mercancía suelta a un 20 pies. Ahora debe esperar llenar incluso un 40 pies para con tiempo pedirlo, y todas esas cosas también se suman a agravar un poco el tema de los altos costos de los alimentos. Vamos a hacer nuestro primer contacto para seguir dando continuidad a todo este guión que tenemos para todos ustedes en Toque Final. Gracias por continuar con nosotros en sintonía en Toque Final. Nosotros ahora vamos a presentar los 10 temas más importantes que acontecieron en la semana. Con ustedes le vamos a servir las 10 principales. El rechazo crece luego de que la Cámara de Diputados aprobó el contrato de fideicomiso para la central termoeléctrica Punta Catalina,
remitido por el Poder Ejecutivo entre el Estado Dominicano, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDE y la fiduciaria Reservas, el cual tiene por objeto la adecuada operación de esa central. En la carta de presentación del presidente Luis Abinader al Congreso Nacional para la creación del Fideicomiso de Punta Catalina, explica que esta consiste en la creación de una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio, con el fin de asegurar la operación de la central termoeléctrica, así como la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento. El ministro de Energía y Minas destacó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados e indicó que ese mecanismo permitirá despolitizar este complejo energético. En tanto, la Fundación Justicia y Transparencia entregó al Senado un análisis explicativo del alcance jurídico y contenido del contrato de fideicomiso para la administración de la termoeléctrica Punta Catalina, en el que expone la improcedencia y violaciones a las constituciones y leyes del país. Trijano Vidal Potentini, presidente de la Fundación, indicó que esto se hizo bajo el subterfugio de un mal llamado fideicomiso público, una modalidad incluso peor que las fracasadas capitalizaciones, donde el Estado recibía dinero como inversión, tras señalar que ahora no recibiríamos nada, por el contrario, tendría que entregarlo todo, más $1 millón y 100 millones de pesos. Mientras tanto, el especialista en proyectos hidroeléctricos, Bernardo Castellanos, consideró que no se necesita un fideicomiso para la central hidroeléctrica Punta Catalina, porque ésta opera financieramente con un fideicomiso bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, dejaron inaugurada el pasado miércoles la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022, en la que el país funge como socio. A ritmo del merengue Dominicano Soy, el mandatario quisqueyano reiteró su compromiso con el turismo. Hemos trabajado duro para garantizar la seguridad del turismo, de los turistas que nos visitan, y tenemos el compromiso de seguir impulsando este sector, dijo Abinader a la prensa dominicana presente en la feria. Al mismo tiempo señaló que se obtendrán muchos beneficios para el país porque la feria está dedicada a la República Dominicana en un momento que es importantísima porque se va a relanzar el turismo en todo el mundo, siendo esta además la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En tanto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la presencia del presidente en esta alianza es una muestra clara de que República Dominicana protege, cuida y apoya la inversión extranjera. De acuerdo con FITUR 2022, República Dominicana participa con alrededor de 75 empresas, firmas especializadas e instituciones vinculadas al sector. Según un informe dado a conocer por el Ministerio de Turismo, entre los expositores del sector financiero y hoteleros participantes en FITUR 2022 están Banco Popular, Banreservas y BH de León. Además, se destaca la participación de Capcana, Aerodón, Aeropuerto Internacional Punta Cana, ProDominicana, Asociación de Hoteles de Santo Domingo, asimismo las cadenas hoteleras Lifestyles Holidays, Catalonia Hotels y Resorts Gran Ventana, Holiday Inn, Casa de Campo, Ocean Club, Impressive, Serenade, Punta Cana, entre otros. Abinader se convirtió en el primer presidente dominicano y apenas el tercero en la historia que inaugura FITUR. La Feria Internacional de Turismo empezó el pasado miércoles en la capital española, con representantes de 107 países y más de 7.000 empresas participantes. El Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y el Ministerio de Educación MINER llegaron a un acuerdo por lo que el gremio llamó a los maestros a reintegrarse a las clases desde el pasado miércoles 19 de enero. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, solicitó a los docentes a reintegrarse a las aulas para dar continuidad al calendario establecido por el Ministerio de Educación. El llamado fue realizado durante una rueda de prensa luego de que ambos sectores educativos se reunieran a puertas cerradas a petición del ministro de Educación, Roberto Fulcar, que solicitó un segundo diálogo con la ADP para tomar una decisión. Las garantías de la ADP para desistir del no retorno a clases debido a los contagios de la COVID-19 es bajo la condición de garantías de que el Ministerio de Educación incentive la vacunación, provea insumos de bioseguridad, además de trabajar en conjunto para preservar la salud de los alumnos y docentes. Indicaron que estarán atentos a la evolución de los contagios, mientras que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, reiteró que el derecho a la educación de los estudiantes no es negociable.
La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, adscrita a la Junta de Aviación de la República Dominicana, presentó el pasado martes detalles preliminares de la investigación sobre el accidente de aviación de un avión de Helidosa. Un problema mecánico en uno de los dispositivos de freno aerodinámicos pudo ser la causa del accidente aéreo que costó la vida a 9 personas el pasado 15 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Santo Domingo, informaron los responsables de la investigación. Los spoilers del ala derecha del avión, dispositivos hidráulicos que permiten frenar el aparato en tierra, quedaron desplegados desde el despegue de la aeronave de la compañía Helidosa, en la que viajaba el productor de reggaetón puertorriqueño José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, y varios de sus familiares, todos ellos fallecidos en el siniestro. Al presentar el informe preliminar de la investigación del accidente, el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil, Emmanuel Souffront, dijo que no fue posible retraer los spoilers del ala derecha en ningún momento del vuelo. Dijeron que el equipo había informado al fenecido productor de música urbana que el avión estaba en mantenimiento, pero que este supuestamente habría decidido esperar porque quería viajar en esa aeronave específicamente. La prisión preventiva de 1 año que solicitó el Ministerio Público en contra de Alexis Villalona es exagerada, consideraron 3 abogados penalistas consultados. Los juristas coincidieron en que no se trata de un caso complejo para solicitar 12 meses de prisión preventiva y que se estaría ante populismo penal. La Policía Nacional capturó a Alexis Villalona, quien llevaba 2 semanas prófugo por agredir física y verbalmente a una mujer la noche del 31 de diciembre del 2021, cuya acción quedó captada en video y hecha viral en las redes sociales. La captura de Alexis Villalona se produjo cuando miembros policiales de las Direcciones Centrales de Prevención, Investigación DICRIN y de Inteligencia de Intel rodearon una vivienda localizada en el sector El Fundo de Baní luego de una ardua labor policial que dio al traste con su detención, en tanto que el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejada, dijo que se mantienen firmes en las imputaciones que hacen contra Villalona y la solicitud de 12 meses de prisión preventiva. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales identificó a los 10 internos que resultaron heridos durante el motín que dejó 3 muertos la madrugada del pasado domingo en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Las autoridades identificaron a los internos fallecidos como Juan Nicolás Ovalles, alias El Mello, de 30 años, Pedro Luis Moreno Díaz, de 31, y Rafael Batista, alias Rasputín, de 35. Precisaron que el hecho se produjo cuando 2 grupos de privados de libertad se enfrentaron en una tripulca que se produjo alrededor de la 1 de la madrugada del pasado domingo. Hilda Patricia Lagombra Polanco lamentó los hechos e informó que serán investigados a fondo para proceder contra los privados de libertad responsables, así como para determinar cómo, quiénes y cuándo introdujeron las armas al recinto. Aunque todavía la Red Nacional de Hospitalización de Pacientes con COVID-19 está en capacidad de responder a los requerimientos de la población, cada día se reduce más la disponibilidad de camas para el ingreso de personas infectadas. Los porcentajes de ocupación se mantienen creciendo ante los altos índices de contagios que registra el país en medio de la 5ª ola de la pandemia, matizada mayormente por la circulación de la altamente contagiosa variante Omicron conjuntamente con la Delta, esta última más agresiva pero con menos incidencia a nivel nacional. El monitoreo oficial de la red hospitalaria COVID-19 registraba una ocupación general del 40% de las camas para pacientes con la enfermedad, mientras que al segregarse, esta ocupación se elevaba al 57% en los establecimientos privados y al 31% en los públicos, con 939 pacientes hospitalizados. En unidades de cuidados intensivos, la ocupación nacional de camas se estableció en un 45%, con un 50% en las camas de las clínicas privadas y 40% en el sector público, mientras en ventilación la ocupación rondaba el 29%, con un 34% en los ventiladores de los hospitales públicos y 21% en centros privados. En tanto, los contagios nuevos del virus del COVID-19 siguen superando la barrera de los 6.000 casos nuevos. El 2022 entró con alzas importantes en algunos productos agropecuarios. No obstante, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER, pronostica aumentos de precios en carnes, pescados, cereales y verduras. Hasta el momento, artículos de la canasta básica como plátanos, huevos, pollo y aceites siguen la tendencia a subir sus costos, lo que impacta el capital de trabajo de los comerciantes y el bolsillo de los consumidores. El alza de los precios de estos alimentos se deja sentir en supermercados, colmados y mercados.
Al día de hoy, la libra de pollo en colmados del Distrito Nacional se vende a 80 pesos, la unidad de plátano a 25 y un huevo entre 8 y 10 pesos. Ante la expectativa de que los precios de los bienes sigan aumentando en 2022 en República Dominicana debido a factores externos como el alza del petróleo, el precio de todos los combustibles ha experimentado alzas desde 2 hasta 5 pesos por galón, según el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. La institución expresó que el alza se debe al impacto y volatilidad de las alzas en los precios internacionales del petróleo. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, hizo un llamado para que se eviten luchas fratricidas por el poder un día después de que grupos en la diáspora nombraran un presidente interino para el país. Henry subrayó que no existe ningún medio legal o constitucional para elegir un presidente provisional legítimo y enfatizó que el próximo jefe de Estado será elegido libremente y democráticamente por la mayoría del pueblo haitiano. Varios grupos de la sociedad civil en la diáspora se reunieron el pasado domingo en Nueva Orleans, Estados Unidos, en la llamada Cumbre de la Unidad Haitiana. En el encuentro, los asistentes nombraron presidente interino de Haití a Fritz Alphonse Chin, quien fue primer ministro interino entre febrero y marzo de 2016 y gobernador del Banco Central entre 1998 y 2001. Finalmente, imágenes satelitales muestran que el volcán de Tonga, cuya violenta erupción provocó un tsunami en el Océano Pacífico, ha desaparecido prácticamente tras la explosión registrada el sábado, una de las más potentes en 3 décadas. El gobierno de la nación isleña dice que se enfrenta a un desastre sin precedentes. En un comunicado, el gobierno confirmó 3 muertos, 2 locales, una mujer y un hombre de 65 y 49 años respectivamente, y una ciudadana británica. Aviones australianos y neozelandeses han sobrevolado parte de Tonga, formada por 169 islas y con 105.000 habitantes, en tareas de reconocimiento para evaluar los daños causados por la erupción y el tsunami que afectó a las costas de Estados Unidos, Perú, Japón y Australia, entre otros países. En una fotografía se puede apreciar que un asentamiento costero con alrededor de un centenar de edificaciones y los bosques cercanos han desaparecido prácticamente del todo y ahora está cubierta por un denso manto de ceniza. La violenta erupción del Unga Tonga Hunga Hapai, que lanzó vapor y cenizas a unos 20 kilómetros de altura y creó un tsunami que impactó en varias naciones bañadas por el Océano Pacífico, se escuchó a cientos de kilómetros de distancia y pudo observarse con claridad desde los satélites en la órbita terrestre. Vamos a otro contacto de publicidad y cuando retornemos tenemos más contenido de Toque Final. Nuestro enfoque de la semana está dedicado a Punta Catalina y el fideicomiso y toda esta controversia que ha generado esta ola de críticas, opiniones en contra y a favor. Esto de entrada me recuerda mucho a un escrito que leí, su autor apellido Bochaca, titulado Descrédito de la realidad, en la que narra un juicio entre un funcionario del Imperio Romano versus un acusado inocente, y en medio de ese proceso judicial se preguntan sobre qué es la verdad, y primero la comparaban con el oro por escasa y preciosa, y la definían como aquella que es capaz de sostenerse a sí misma y defenderse de los ataques y resurgir del descrédito, a diferencia de la mentira. Este tipo de concepto de verdad para mí es lo que se ha dado con este anuncio de fideicomiso de Punta Catalina, por considerarlo que no es más que un reconocimiento por parte de la administración Luis Abinader a la importancia de una obra cuyo autor y realización fue realizada por la gestión del presidente Danilo Medina. Estamos hablando de, en términos prácticos, una operación que pasa a fideicomiso, es decir, que está colocada para que sea administrada por inversores, ellos interesados porque están muy conscientes del beneficio que van a recibir
y de lo atractivo que es para invertir. Tienes también prácticamente una fiducia que está muy clara de que para hacer ese tipo de operación es una obra que reúne todos los requisitos, los periquitos de regulación, pero al mismo tiempo un Estado que va a recibir, un gobierno que va a recibir un beneficio y la tranquilidad de que es una obra que va a permanecer como un patrimonio del Estado dominicano. De hecho, yo me atrevería quizás a imaginarme en estos momentos aquellos que en su momento cuestionaban esta obra, que están dirigiendo ese tipo de operación y incluso la llegaron a titular hasta cuerpo de delito. La cuestionaban en todos los sentidos y son los mismos que hoy la están reivindicando. Aquellos que la construyeron, que en su momento recibieron pues muchos cuestionamientos porque eso tenía un destino político de que su éxito podría generar, ¿verdad?, adeptos, pero su fracaso también podía llevarse de plano la pasada administración en cuestionamiento. Sin embargo, fíjate lo que ha ocurrido en estos momentos con Punta Catalina, es decir, su reivindicación no ha partido de los que la construyeron, sino de los que la desacreditaron y al mismo tiempo están reconociendo que es un bien que va a generar un beneficio en todos los sentidos y una de las obras más importantes del Estado dominicano. Bueno, en lenguaje popular pudiéramos decir que llegó la hora de vender el camello. Aquel camello que fue desacreditado y que sobre los hombros, por ejemplo, de la marca política Danilo Medina, se diseñó, se orquestó y se llevó a cabo toda una campaña de descrédito para estimular a la opinión pública, a la población, a la sociedad civil, de que ese era una estafa al Estado dominicano. Inclusive se llegó a cuantificar que ese bien público, sin una auditoría que marcara, identificara de que el costo había sido diferente al que se anunció, fíjate cómo de decir en la oposición que el valor de esa obra eran 3.000 y tantos millones de dólares, pues resulta que la cuantificación que hacen esas mismas autoridades que hoy le tocó dirigir los destinos de la nación es apenas 2.000 y tantos millones de dólares. Comparando la marca política Danilo Medina y lo que tuvo que vivir en su momento con el tema de Punta Catalina, a un año y algo de iniciar su gestión, cuando inició la construcción de Punta Catalina, y comparando la marca política Luis Abinader, que claro, las circunstancias de uno y otro fueron diferentes. La de Danilo, por ejemplo, encontró una economía estable, fue una transición de un mismo partido. En el caso del presidente Abinader, hay muchos desafíos que ahora mismo a la economía y tuvo que llegar un partido diferente al que estaba, desmontar las estructuras y le ganó, perdió mucho tiempo o no pudo aprovechar al máximo el tiempo porque tuvo que desmontar la estructura anterior y montar la suya para comenzar a ver resultados. Pero entonces, esa fortaleza que tenía la marca Danilo Medina pudo resistir, claro está, fue impactado, perdió puntuaciones, pero pudo resistir y rebasar los cuestionamientos que hoy en día, con esto del fideicomiso, se demuestra que no eran ciertos. Entonces, ahora le toca a la marca Luis Abinader lidiar con una población, una sociedad civil estimulada precisamente por ellos en su momento y que no está en las mejores condiciones, no porque no lo esté el presidente en términos personales, sino el presidente goza de una buena apreciación, pero las coyunturas son completamente diferentes y aunque no ha habido cuestionamiento en sí a la figura legal del fideicomiso, sino que ha sido bien valorada, ha sido bien vista, pero hay requisitos dentro de ese contrato que ha llevado a que, por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana pida que el presidente lo retire del Congreso y, por otro lado, ha despertado la suspicacia porque la principal bandera que exhibió el partido de gobierno hoy en el poder era la transparencia y eso es lo que se está demandando, de que haya una demostración transparente, que se conozcan todos los detalles de ese contrato. Ahora, ¿tendrá la fortaleza la marca política Luis Abinader, si las cosas se quedan como están, de resistir los cuestionamientos que va a generar la sociedad? Eso está por verse. Bueno, aquí esto se resume a lo siguiente. Si en el discurso, como se había planteado, esto hubiese sido un cuerpo del delito, acto de corrupción y todo, lo más fácil hubiese sido llevar eso al PECA y que ellos actúen como han actuado en otros casos, ¿verdad? Apresamientos, etcétera. Pero en la práctica ha sido lo contrario, es decir, ha sido un proceso, una operación
considerada en la práctica transparente porque ha pasado a un proceso de fideicomiso y es lo que hay que tomar en cuenta. Yo por eso en este caso, sé que tenemos que irnos a la pausa, siempre apelo a la famosa filosofía de Sócrates, siempre consciente de su propia ignorancia, cuando decía yo solo sé que no sé, cuando el principal problema de muchos de nosotros es que primero queremos saberlo todo, privamos el saberlo todo y lo más grave para mí es que a veces estamos ciegos ante nuestros propios defectos. Nos da una brega reconocer cuando nos equivocamos y por eso pienso que el manejo que le ha dado la oposición en términos de crítica a este tema no ha sido el más prudente o no ha sido el más idóneo, por aquello de que se han ido por un tema que lo que ha hecho es que ha reivindicado a aquellos que han propuesto el fideicomiso. De hecho, el ministro de Energía Jiménez estaba escondido y todo el mundo decía, no podemos hablar de esto, después que desacreditamos esta obra, no podemos salir con que esta gente se la comieron, que hicieron un buen trabajo. Entonces, ellos salieron a simplemente explicar, mira, esto no es verdad que se va a vender al sector privado, esto seguirá siendo patrimonio del Estado Dominicano. El propio presidente de la República, que tenemos un corte que también lo vamos a compartir con todos ustedes, ripostó sobre ese tema. Aquí lo que hay que simplemente decir, bueno, gracias que ustedes mismos que la desacreditaron, que la acabaron, que la cuestionaron, son los mismos que la están reivindicando y sobre todo el caso de la gestión de Danilo Medina y su entorno. Habría que darle las gracias a Luis por haberles reconocido que por lo menos hizo algo bueno en medio de tantos cuestionamientos a su pasada gestión. Vamos a compartir con todos ustedes este corte que tenemos para todos ustedes a propósito de la entrevista exclusiva del equipo del Sol de la Mañana al presidente de la República, Luis Abinader, en el evento FITUR y la respuesta dada sobre este tema del fideicomiso de Punta Catalina. Lo primero es que ahora mismo Punta Catalina no es compañía, Punta Catalina no es empresa, no es nada, no es una empresa pública. Y los abogados nos han recomendado que debe de hacerse y debe de convertirse en un fideicomiso público, el cual va a seguir siendo público, va a seguir siendo del gobierno. En otras palabras, Punta Catalina no se va a vender, ni hay planes de venderla, y todo lo que se diga lo contrario es sencillamente falso, inventos. En cuanto al fideicomiso, el fideicomiso es un vehículo legal, como puede ser una compañía. Y ahí realmente se ha hecho según la recomendación de los abogados. Pero al final la responsabilidad del fideicomiso es del gobierno y va a seguir siendo del gobierno. Y lo que bueno, vamos a hacer nuestro próximo contacto de publicidad y sobre ese tema está enfocado nuestro segmento de las 3 preguntas en donde nos fuimos a conversar con el presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa Tiburcio. Continuamos con ustedes. Ahora nosotros hicimos las 3 preguntas al doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, sobre Punta Catalina. ¿Por qué considera que el contrato de Punta Catalina sería enajenación de patrimonio público? Bueno, la figura del fideicomiso en la República Dominicana se creó basado en lo que es el derecho privado. No hay regulación para el fideicomiso público, aunque ya hay antecedentes con la creación del fideicomiso RD Vial, con la diferencia al de Punta Catalina, que el fideicomiso RD Vial está compuesto, su comité técnico, por el Ministerio de Haciendas, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Al constituirse el fideicomiso para Punta Catalina y crear un comité técnico compuesto por 5 personas físicas
identificada, como lo contempla el contrato aprobado por la Cámara de Diputados, estaría cediendo el Estado Dominicano a este comité técnico por el manejo operativo que tendría y la capacidad en disponer de la administración de este patrimonio del Estado Dominicano por 30 años, como lo estipula el contrato, y sobre todo con la aparición de la figura del fideicomitente adherente, que aparece en este contrato, no así en otros contratos de fideicomiso, y esto es para darle participación al sector privado, de que hayan inversionistas que puedan invertir en la central termoeléctrica Punta Catalina, lo que significaría la enajenación del patrimonio nacional, porque si bien es cierto que tenemos participación accionaria en empresas capitalizadas, estas se hicieron a través del mandato de una ley. En esta ocasión se estaría dándole participación al sector privado a través de la figura del fideicomitente adherente, y eso ya va a pasar o a darle participación a empresarios, a inversionistas en un bien del Estado que bajo la figura del fideicomiso pues se le estarían transfiriendo estos bienes a sectores particulares. Si en el país operan otros fideicomisos como el de Red Vial, ¿por qué se considera que en el caso de Punta Catalina se vulneran mandatos constitucionales? En esta oportunidad, el fideicomiso, el gobierno ha establecido de que no es una cesión del patrimonio nacional porque lo componen 3 entidades del Estado. Esas 3 entidades del Estado serían el Ministerio de Hacienda, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y la fiduciaria Banreservas. Sin embargo, el contrato contempla la capacidad del comité técnico de cambiar de fiduciaria, lo que significa que si mañana otra fiduciaria le hace una mejor oferta en el cobro de la comisión que va a cobrar en esta transacción, pues puede el comité técnico de cambiar de fiduciaria, lo que significa que podría entonces salir uno de los 3 actores estatales, como bien señala el gobierno, pero también hay un ente que está en proceso de liquidación, que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, cuya representación la ostenta el ministro de Energía y Minas. En un acto ilegal, pues se ha atribuido, a partir del decreto 342-20 que crea la Comisión de Liquidación de la CDEE, se ha atribuido ese derecho que no le ha dado la ley que crea la Corporación Eléctrica del Estado, y que hasta que esta ley sea derogada por el Congreso, pues no puede el ministro de Energía y Minas transferir su patrimonio como en efecto lo ha hecho. Punta Catalina es un patrimonio del Estado administrado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. ¿Cuál sería la solución para que esas termoeléctricas se manejen con eficiencia y sin politización? ¿Una administración privada, venta de un porcentaje de acciones al sector privado o revisión de algunos puntos del contrato aprobado por la Cámara de Diputados? Es que al momento la central termoeléctrica Punta Catalina se ha manejado de manera eficiente, y eso lo demuestra que mensualmente el Ministerio de Hacienda recibe de utilidades provenientes de la central termoeléctrica $15 millones. Estamos hablando de que para el año que discurre podría estar representando ingresos de beneficios por unos $250 millones. De la misma forma que pudiera multiplicarse por la eficiencia en la generación de energía que abarata el costo del kilovatio hora. Por ello entendemos que lo que procede es, primero, mantener a Punta Catalina como un bien del Estado y que se licite se haga una licitación para lograr conseguir una firma que administre y opere
esta central termoeléctrica para poder lograr que siga trabajando de manera eficiente. No es verdad que el Estado no está en capacidad de administrarla, lo está como en efecto lo ha realizado hasta ahora. No es verdad que solamente el sector privado o puesta en manos de particulares provenientes del sector privado va a tener éxito. Por eso nuestra recomendación es que el Senado deje sin efecto este contrato de fideicomiso y de que el gobierno retire la intención de crear un fideicomiso alrededor de Punta Catalina y proceda a licitar una firma que pueda administrar financieramente esta central termoeléctrica y una firma que pueda operar técnicamente para que esté pendiente de lo que son los insumos en la adquisición del carbón y de la misma forma para el mantenimiento que requiere esta central termoeléctrica. Vamos a otra pausa y ya estamos recogiendo, a agotar la parte final, el contenido de Toque Final. Bueno, en esta etapa final solo nos resta agradecer a todo el público de Toque Final y Antena 7, ¿verdad? Esperamos haber por lo menos cumplido las expectativas y ya pues la garantía para el próximo domingo que su conductor principal estará al frente de este espacio que es Julio Martínez Pozo. Ernesto Martínez, un servidor, Carlos Tomás del Pozo, les deseamos una feliz noche para todos. Buen fin de semana.